Nosotros como cristianos y cristianas tenemos que saber y estar seguros sobre qué está fundamentada. La espiritualidad no es alejarnos. Por tanto, la espiritualidad en Jesús cobra esa dimensión de alegría, de festividad, obviamente de seriedad, de compromiso con el reino. Cuán felices son los que habitan en tu templo. Todo el tiempo te cantan alabanzas. Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial, al llenar la lluvia los estanques. Van de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. Es mejor pasar un día en tus atrios que vivir 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh Dios, que vivir en las mansiones de la maldad. Salmo 84, la versión Reina Valera contemporánea. De ese amplio repertorio de música del cancionero latinoamericano, en un momento de mi juventud me encontré con una canción de un dúo nicaragüense que se llama Guardabarranco. Dúo que canta con una profunda fibra espiritual. Y hay una canción de ellos que yo quiero en esta mañana citar para dar comienzo e introducir esta reflexión. Y cito de la canción: un instante de paz bien vale más que la guerra de 100 años por gusto y más. Un minuto de amor, diminuto este amor, vale más que todo el odio del mundo juntos. Un segundo con Dios vale más que vivir como un rey sin problemas. Vale más vivir al natural. ¿Por qué aparentar no ser un animal? Vale más aprender a querer como el agua y el viento, sin ningún interés. Vale más el progreso interior que plantar rascacielos que nos tapan el sol. Cierra la cita. Cuando yo escuché esa canción y sigo reflexionando sobre ella, me he dado cuenta que nosotros hemos invertido las prioridades. Me he dado cuenta y se refleja también en aspectos de la realidad en que nosotros vivimos, que le hemos dado más valor a aquello que no es importante y que hemos dejado en un segundo, tercero, cuarto, quinto, último lugar aquellos asuntos de la vida que sí son importantes, en los cuales deberíamos estar invirtiendo nuestra energía, nuestros recursos, nuestras capacidades. Sin embargo, por alguna razón hemos decidido invertir esas prioridades y hemos decidido construir nuestra vida sobre aquellas cosas que realmente no tienen el valor. Particularmente el valor para ayudarnos a construir una vida y a vivir una vida que tenga sentido de progreso desde el interior. Usted sabe que en nuestro país, montado en los últimos 40, 50 años en un discurso de progreso, hemos pensado que las carreteras, que los edificios, que las casas, que el cemento, que el desarrollo, que ciertamente es importante, no estoy diciendo que no lo es, pero hemos confundido esas cosas
con el progreso, con el avance y el crecimiento interior de la vida, con el desarrollo de unos valores y principios que nos ayuden a poder convivir en un sentido de armonía y de paz, que creen en nosotros un sentido de solidaridad con otros en su necesidad y que nos ayuden a sentir que estamos todos cargando este proyecto, esta vida nuestra hacia adelante, y todos estamos contribuyendo y todos estamos creciendo, y hay oportunidades de educación para el que las necesita, y hay salud para el que lo necesita, y hay cuidado para nuestros envejecientes. Sin embargo, ese no es el cuadro que nosotros vemos. Hay edificios, hay carreteras, hay desarrollo, lo cual nos ha beneficiado en unos sentidos, pero en otros aspectos no ha habido ese progreso interior del que habla la canción. Y no lo ha habido quizás, y estoy planteando en esta mañana, porque ha valido más lo que tiene menos importancia. Ha valido más ante nuestros ojos las cosas que vemos, las cosas palpables, las cosas materiales, y no hemos sabido hacer lo contrario. Como aquello que decía el Principito, saber que las cosas más valiosas en la vida muchas veces son las que no se ven, las que hay que construir, las que hay que trabajar. Por lo tanto, en esta mañana nos preguntamos, ¿quién define hoy lo que vale más? ¿Quién define hoy lo que realmente es importante? ¿Quién define hoy lo que es el valor de nuestro tiempo? ¿Quién define hoy lo que es el valor de nuestras prioridades? ¿Quién define hoy lo que es el valor de la familia y de la convivencia con otros? ¿Qué criterios utilizas tú y utilizo yo para definir lo que realmente vale más? Y por lo que realmente vale la pena invertir el esfuerzo y la vida. Yo les digo en esta mañana que vale más cultivar una experiencia de espiritualidad cristiana que nos ayude a desarrollar ese progreso interior que también se debe reflejar en el exterior de nuestra vida. Yo le digo realmente que vale más pasar un segundo con Dios, como dice el cántico, que vivir como un rey sin problemas. Vale más el amor, vale más la solidaridad, vale más aquellas cosas que nos ayudan a poder desarrollarnos desde el interior, desde nuestro espíritu, y ciertamente en eso debe estar puesto nuestra vida, en eso debe estar puesto nuestro tiempo, y en eso debe estar puesto todo nuestro esfuerzo. Quiero decirles en esta mañana, hermanos y hermanas, que la espiritualidad y la vida cristiana es una peregrinación. Nosotros salimos a caminar desde el día que nacimos. Nosotros salimos a caminar desde el día que nuestros ojos abrieron por primera vez y se abrieron por primera vez a la luz. Y desde entonces la vida es un peregrinaje en el tiempo, un caminar a través del tiempo. Y nuestra vida espiritual, vista desde la fe cristiana, también es un peregrinaje continuo. El pueblo de Israel, que fue el pueblo a quien Dios llamó desde la figura de Abraham, fue y siempre ha sido un pueblo peregrino, un pueblo caminante. Los discípulos en el Nuevo Testamento fueron reconocidos como los del camino, porque se entendían que eran gente peregrina, que caminaban y que se movían compartiendo la buena noticia del Evangelio. La vida de fe y la espiritualidad cristiana es un peregrinaje continuo. ¿Y hacia dónde nosotros caminamos? ¿Hacia dónde nos movemos?
Pues la Biblia nos enseña, y de ella aprendemos, que nos movemos y nos caminamos hacia la plenitud de la vida. Nosotros como cristianos y cristianas creemos que salimos de Dios y regresamos a Dios. Porque si creemos y afirmamos lo que dice el Apocalipsis, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin, quiere decir que nuestra vida comienza en Él y nuestra vida termina en Él. Y esa es nuestra fe. Y eso es lo que creemos. Y terminar en Él significa y debe significar que hay un desarrollo progresivo en nuestra vida, que hay un crecimiento, una expansión en la cual nosotros cada vez más vamos alcanzando esa plenitud de vida. Y eso es importante aclararlo, porque hay gente que todavía mantiene en su mente que la espiritualidad cristiana tiene que ver con pasar por este valle de lágrimas y tiene que ver con vivir esta vida de sufrimientos y de agonía, y que hay que vivir arrastrado y hay que vivir adolorido y hay que vivir agonizado, porque en algún momento alcanzaremos la plenitud de vida cuando lleguemos al final, al encuentro con el Señor. Pero yo quiero volverle a recordar, porque lo he dicho y lo voy a volver a decir, que esa no es la espiritualidad cristiana. Que Dios no nos ha llamado para estar arrastrados. Y Dios nos ha llamado para andar con la cabeza baja y andar agonizado. Claro, hay sufrimiento, hay enfermedad, hay dolor. Pero la espiritualidad cristiana nos ayuda a recordar que tenemos esperanza. Que nuestra vida comienza y termina con Dios. Y hacia ese destino nos movemos. Y saber eso hace toda la diferencia en la manera y la forma en que conducimos nuestra vida. Para el pueblo de Israel, el asunto de tener una idea clara hacia dónde va su vida, a quién pertenecen, cuál es su identidad, para el pueblo de Israel ese espacio era el templo. El templo era el lugar donde estaba de alguna manera recogida la historia del pueblo. El templo era el lugar donde servía de referencia al pueblo para recordar acerca de Dios y de lo que Dios había hecho en el pasado. En el templo estaban los libros de la ley. En el templo se recordaba el acto liberador de Dios del pueblo de Egipto. Por lo tanto, para Israel el templo era el lugar céntrico. Era el espacio que les ayudaba a darle sentido a su vida, que le ayudaba a amarrar todas las cosas y experiencias que vivían que no le hacían sentido. El templo, el lugar de la presencia de Dios, era el espacio que les ayudaba a reconstruir su vida de fe y saber que en esa presencia de Dios, que en ese Dios de la historia, que en ese Dios que abrió el mar rojo, que en ese Dios que hizo provisión en el desierto, estaba fundamentada la esperanza, la fe y la confianza del pueblo. Por lo tanto, el Salmo 84 es un salmo de peregrinación. Es un salmo de un pueblo que tiene ansias de estar en ese lugar que para ellos lo representa todo. Por lo tanto, podemos ver en el salmo que para el pueblo el asunto del templo como espacio de reencuentro con su historia tenía alto valor. Era tan importante el templo que se hacían largas peregrinaciones de todos lados para poder llegar a ese lugar, para poder recordar quiénes eran y para poder allí afirmar su fe. Así que cuando leemos este salmo y vemos esas expresiones de cuán amables son tus moradas, y esas expresiones románticas y poéticas de ese espacio, no es otra cosa que el pueblo que reconoce y sabe dónde y en quién está puesta su fe, su esperanza y su confianza. Porque déjeme decirle algo, y hermanos y hermanas,
Este peregrinaje de fe en el que estamos tú y yo y de espiritualidad cristiana es uno en el que nosotros debemos ir clarificando por el camino sobre aquellas cosas que son verdaderamente importantes. La fe en Jesús nos ayuda a clarificar aquellas cosas que son verdaderamente importantes. Y es interesante que la imagen del Salmo lo que nos presenta es un pueblo que va de camino al templo, que no ha llegado allí, pero en el camino va reflexionando sobre lo que es verdaderamente importante. Nosotros posiblemente veníamos de camino esta mañana al templo pensando si habíamos dejado la estufa prendida, si apagamos la plancha, que íbamos a almorzar al mediodía cuando salíamos. ¿Habrá parking en la iglesia cuando yo llegue para poder acomodar el carro? Que a veces como que llegamos aquí, pero como si llegáramos a cualquier otro lugar, sin tener conciencia a qué venimos a este lugar, sin tener conciencia para qué estamos aquí en esta mañana, sin tener conciencia en quién es el Dios que nos ha convocado, y sin tener conciencia de cuál es el propósito de estar juntos en este lugar. El Salmo recoge el deseo del salmista, que es el deseo también del pueblo de estar en la casa de Dios. Porque el templo le sirve al pueblo para recordar cosas importantes, para reflexionar sobre cosas importantes, para estar preparado para el momento de estar en ese espacio, de tomar las decisiones que hay que tomar, de hacer las enmiendas que hay que hacer, de corregir lo que se necesita corregir. Nosotros venimos a la iglesia también para eso, para enmendar nuestra vida. Por eso aquí hay oración de arrepentimiento y de confesión de pecado. Nosotros venimos a la iglesia para decirle al Señor, hay cosas con las que yo no puedo bregar y mis fuerzas no me dan. Pido que tu gracia me asista y me acompañe. Por eso hay oración de intercesión. Hay visiones y perspectivas que necesitan ser corregidas y aquí en la iglesia se corrigen. Por eso hay una escuela bíblica y hay un proceso de educación cristiana. Es el espacio donde nos corregimos en esos asuntos y nos apoyamos en esos asuntos de interpretación de la fe. Aquí se dan procesos importantes para la vida, para su vida, para su familia, para su presente y para su futuro. Y por eso, a pesar de todas las cosas, yo sigo creyendo en la iglesia. Sigo creyendo como ese espacio de encuentro, de transformación y de renovación de la vida. Porque además de eso, también en ese proceso, además de clarificar, vamos desarrollando una estructura, un edificio. Benjamín Santana, el reverendo, diría un andamiaje. Una estructura ética, espiritual y moral que se va construyendo en nuestra vida, que se va desarrollando. Y esa estructura nos permite conducir nuestra vida con ideas claras hacia dónde vamos. Nos permite conducir nuestra vida con directrices claras acerca de hacia dónde se mueve nuestra vida. Y eso también ocurre en la experiencia de la comunidad de fe. Ocurre en esa reflexión que vamos haciendo, en ese peregrinaje, en ese crecimiento y desarrollo que se va dando en nuestra vida. Y todo eso tiene que ver también con su futuro, con su presente, con el porvenir, con sus hijos, con sus hijas, con su familia. Por lo tanto, hay que decir hasta este punto que es importante venir a la iglesia.
porque no es un asunto de cumplir por cumplir, porque se están manejando asuntos vitales que tienen que ver con nuestra espiritualidad y con nuestra vida y con la vida de otros, y que ciertamente nos ayudan en ese proceso de peregrinaje y de construcción. Hay algunos asuntos de ese salmo que quiero mencionar, que me parecen importantes decir en esta mañana. En primer lugar, ¿por qué esa emoción del salmista de llegar al templo? Porque ciertamente en esa experiencia de encuentro con ese espacio, el Salmo nos recuerda lo que el pueblo también necesita recordar. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Para el pueblo de Israel, estar en el templo les ayuda a recordar que ellos tienen un vínculo permanente con Dios y Dios con ellos. Estar en el templo le ayuda a recordar al pueblo que el pueblo tiene un vínculo permanente con Dios y Dios con ellos. Y eso es importante, saber que Dios tiene un vínculo permanente con ellos. Porque a la hora de la fragilidad y de la debilidad, a la hora de la ruptura, de la separación y del dolor, a la hora de aquellas experiencias que nos rompen por dentro y que nos rompen también en nuestros vínculos con otros, el pueblo recuerda y afirma que con Dios hay un vínculo permanente. Un vínculo permanente que es resultado de un pacto que Dios ha hecho con el pueblo. Y que a pesar de que el pueblo en ocasiones puede faltar a ese pacto, Dios está ahí para garantizar que se reconstruya el vínculo. Dios está ahí para ayudar a que eso que se ha quebrantado se vuelva a reconstruir. Y la historia del texto bíblico no es otra cosa que el intento de Dios de reconstruir aquello que se va quebrantando en el camino. Y nosotros venimos al templo para recordar que hay un vínculo permanente nuestro con Dios. Y esa vinculación lo es a través de la figura de Jesucristo. Cristo es el vínculo permanente nuestro con Dios y con la vida. Y Jesús le dijo a sus discípulos, en el momento más difícil y más duro de separación física: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Dígame si eso no es vínculo permanente. Dígame si eso no es comunión permanente con Dios. Y es importante recordar ese vínculo, porque aunque usted no lo crea, hay gente que piensa que Dios se ha ido. Hay gente que piensa que Dios no está. Hay gente que piensa que Dios se ha distanciado. Hay gente que piensa que no merecen la intervención, la gracia y el amor de Dios. Y yo les recuerdo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios en Jesús ha venido a buscar lo que se había perdido. Dios en Jesús ha venido a rescatar a aquel y aquella que se ha sentido desconectado y desconectada de la realidad y de la vida. Por lo tanto, en Cristo hay ese permanente vínculo con Dios. Bienaventurado el que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Bienaventurado, y el templo y la experiencia del pueblo les ayuda a recordar que sus fuerzas están en Dios. Que hay asuntos que con nuestra fuerza, que hay asuntos que con nuestras capacidades, que son limitadas, no los podemos atender.
Y si el pueblo de Israel no hubiese creído realmente eso, que su fuerza está en Dios, se hubiese quedado atollado en el desierto. Porque habían experiencias vividas allí imposibles de superar desde una perspectiva puramente lógica y humana. Pero porque no era la fuerza de ellos, sino la fuerza de Dios obrando y operando en su favor, pasaron el desierto, atravesaron el valle de lágrimas, atravesaron la experiencia de limitación y de dolor, y pudieron cantar la canción de victoria al otro lado del Mar Rojo, por la fuerza de Dios. Y hay momentos en la vida en que hay que saber que es con la fuerza de Dios, que es con la gracia de Dios, que es con el poder de Dios. Y eso ciertamente le da sentido a nuestra vida. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. A mí lo que me parece interesante de esto es que este salmo es un salmo del pueblo que todavía no ha llegado al templo. O sea que el asunto del camino, cuando se sabe para dónde se va y cuál es el destino, tiene efectos sobre la vida. El asunto del camino y de la peregrinación, cuando nosotros tenemos claros los referentes que orientan nuestra vida, aquello que le da dirección a nuestra vida, es posible que en ese camino hayan momentos de desiertos, hayan momentos áridos y difíciles. Pero yo sé hacia dónde voy y yo sé hacia dónde me dirijo, y eso hace toda la diferencia para ayudarme a ver que lo que es obstáculo en el camino se transformará en oportunidad y posibilidad. Que lo que está en el medio aparentemente obstaculizando el poder caminar se ha de cambiar y transformar. Eso es lo que significa desierto, en manantiales y en agua donde hay vida. Y eso me hace recordar, aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. El pueblo tiene la certeza y la confianza de que Dios está con ellos y que lo difícil del camino se transformará por esa expectativa, por esa esperanza, por esa visión que tiene el pueblo acerca del lugar hacia donde el pueblo se dirige. Concluyo diciendo esto. Jesús le dio otra dimensión a ese asunto del templo. Ustedes saben que Jesús no se llevó muy bien con el templo. Ustedes lo saben. Cada vez que iba tenía un problema con alguien, lo botaban, lo querían matar. Porque en tiempo de Jesús habían de alguna manera secuestrado la religiosidad del pueblo. Y habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Y habían convertido el templo en un lugar donde no valía más lo más importante, sino que las prioridades estaban viradas al revés. Y por esa razón, cuando Jesús entró al templo en los evangelios, lo primero que hace es virar las mesas y botar a media humanidad de allí. Que lo que hacían era robándole al pueblo y cargando más al pueblo de pesadas cargas. Pero Jesús dijo algo más. Jesús dijo, yo soy más grande que el templo. En otras palabras, Jesús lo que está diciendo es, yo no me conformo a esta visión limitada sobre lo sagrado. Yo no estoy metido en esta estructura pequeña y limitada acerca de Dios que estos religiosos aquí han construido y han hecho en su antojo. Yo soy más grande que eso. Y gloria a Dios que Jesús es más grande que eso. Y cuando la mujer samaritana, que tenía también esos problemas de limitación en su visión, le dijo a Jesús, ¿y dónde adoran ustedes? Nosotros aquí, ustedes allá. Jesús dijo, el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Lo que le quiso decir Jesús es
que ya no es exclusivamente el templo, el espacio como en el pueblo de Israel, donde el templo era el centro de todo. Ahora con Jesús, el centro de todo es la vida misma. Por lo tanto, el templo es el espacio, pero es el espacio que llevamos al interior de nuestra vida. La adoración no se limita al templo y otras cosas no se limita al templo, sino que todo eso nos acompaña en toda la vida. Porque Jesús, porque Dios está presente en toda la vida. Por lo tanto, ahora para nosotros es más difícil, porque los pueblos de Israel sabían que en el templo verían a Dios, y ahora nosotros, además de verlo en el templo, tenemos que descubrirlo en la vida también. Tenemos que creer y saber que Dios está presente, no solamente en el templo como pensaba el pueblo, sino que está presente en toda la realidad de nuestra vida. Y que en esa vida, en esa peregrinación, en ese camino hacia la plenitud, tenemos que también saber que hemos de descubrir y de ver a Dios. Que lo vamos a poder contemplar en medio de esa vida amplia y de las experiencias que vamos viviendo. En el día de ayer recibí una llamada telefónica de una persona que está en los Estados Unidos. Los últimos 6, 8 meses de su vida han sido duros y difíciles, por experiencias de ruptura, por experiencias de dolor, por no saber hacia dónde va su destino. Y en esas llamadas telefónicas siempre estaba presente esa carga de tristeza, de angustia. Pero en el día de ayer la nota fue totalmente distinta. La nota era para decirme que encontró un templo, un espacio, un lugar donde ha sentido la gracia, la misericordia y el amor de Dios como nunca antes en su vida, que está llena de gozo y de entusiasmo, que está llena de deseos de vivir y de continuar viviendo, y que ha abierto su corazón y su boca para alabar a Dios de una manera tal como nunca antes en su vida había hecho. Y cuando yo escuchaba y leía ese texto, vino a mi mente la imagen de las lágrimas y el valle de lágrimas transformado en manantiales que llenan los estanques. Ciertamente, hermanos y hermanas, el Señor está en medio de su pueblo. El Señor está en este espacio, en este templo. Y hay que saber para qué venimos aquí, por qué es tan necesario estar aquí. Pero el Señor también está en la calle, está en otros espacios, en otros lugares, donde también es necesario descubrir su rostro, adorarlo, reconocerlo. Permita el Señor que en esta peregrinación de fe en la que estamos todos y todas, podamos seguir creciendo, aprendiendo, conociendo, hasta alcanzar la plenitud de Cristo, hasta alcanzar aquel que seguimos y que afirmamos como nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Guía. Que así nos ayude el Señor. Cierra sus ojos para orar. Señor, ante tu palabra hoy, en esta mañana, está nuestra vida, está la vida también de esta comunidad de fe, está también nuestro país con sus complejidades.
Y nuestra primera palabra, Señor, es de arrepentimiento y de perdón. Cuando hemos dado más valor a lo que no tiene valor, ni debería tener tanto valor en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por decir que vale más aquello que no vale tanto o vale menos. Perdónanos por haber escondido, ocultado o dejado, Señor, en un rincón de nuestras prioridades lo importante, lo medular, lo central. Sentimos, Señor amado, que cuando actuamos de esa forma, sin poner en donde tiene que estar las prioridades, la vida se nos vacía de sentido, la vida se nos vacía de dirección y nos sentimos perdidos y perdidas. Pero hoy hemos venido a recordar que tú estás en tu casa, que es tu templo, y que tú estás también en medio de la vida, oh Dios, y que nuestra vida debería empezar en ti y terminar en ti. Y te pedimos que nos ayudes a retomar nuestro camino de fe y de peregrinaje espiritual, sabiendo, oh Señor, que tú estás presente en todas las realidades y dimensiones de nuestra vida. Y que tú estás ahí, Señor amado, para darnos fuerzas, que estás ahí para aumentar nuestra confianza, Señor, y que estás ahí, oh Dios, para recordarnos que tu amor nos ha vinculado permanentemente contigo. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, ayúdanos, oh Dios, a confiar, a creer y a caminar en tu nombre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén.